¿Qué onda, gente de internet? Pues el día de hoy vamos a hablar de videojuegos, el programa se va a poner bien, vamos a hablar de juegos que nos marcaron, consolas con las que crecimos, nuestros juegos favoritos actualmente y algunos estudios científicos que nos pueden ayudar a entender qué onda con los videojuegos, ¿son buenos, son malos? ¿Qué onda con los videojuegos violentos? ¿Son buenos para la salud? ¿Pueden ayudar o perjudicar? Entonces quédense porque se va a poner bueno. Entonces, pues bueno, ya entrando en materia, la primera pregunta que nos vamos a hacer y que le vamos a hacer a las personas que nos estén viendo es, ¿qué tan gamer te consideras? ¿Y tú qué tan gamer te consideras? Del 1 al 10, yo creo que un 4. Ok, un 4, pero vamos a ver, desarrolla. ¿Por qué? Poquito gamer. Poquito gamer. Pues porque, híjole, es que a veces ando en 4 y a veces ando en 8. Es como por épocas, depende. El qué tan gamer seas es qué tanto tiempo le dedicas a jugar videojuegos. Pues siendo así, hay temporadas que paro para ir al baño, para dormir y nada más. y para comer, sí. Pero poquito, ¿por qué digo poquito? Porque no conozco tantos juegos. Y tampoco conozco todas las consolas o tantas consolas. Conozco, bueno, ahorita si quieres empezamos a hablar de qué consolas has jugado, claro. ¿Cuál fue tu primer consola? Pero yo creo que si acaso he jugado unas 3, máximo 4 consolas. En juegos, pues he jugado no muchos. En general, yo creo que unos 10, 15 juegos, contando todas las consolas que topo. Ok, sí son poquitos. Sí, no son tantos. No son tantos. Pero en horas dedicadas, un chingo. Juego mucho tiempo, pero me clavo con juegos específicos. O sea, los juegos que juegas son de dedicarle muchas horas. Sí, definitivamente. Mucho tiempo. ¿Tú qué tan gamer te consideras? Pero justo también podremos empezar por intentar definir un poco qué es ser una persona gamer, ¿no? Porque creo que en general todos tienen entre, ¿qué te gusta? Unos 12 hasta unos 50 años, pues han jugado videojuegos. Y puede ser videojuegos de maquinitas o ya videojuegos en el teléfono, ¿no? Por ejemplo, pero más o menos, ¿qué podría ser gamer? Para mí, ser un gamer es aquella persona que dentro de su día, de las actividades de su día, ya tiene destinado un horario para jugar. O que alguna de sus actividades de recreación es jugar. Para mí eso es ser gamer. No sé si para ti lo sea también. Sí, pero así como lo darks, lo gamer lo llevas dentro y a veces sale, a veces no, pero nunca dejas de serlo, güey. Sí, eso sí, eso sí. Porque, por ejemplo, mira ese termo de allá. ¿Lo alcanzas? Sí. Por ejemplo, esto es ser gamer, güey. Sí, claro. Esto es ser gamer. Que por cierto tiene agua. Y es llevarlo a todas partes. Yo me lo llevo a entrenar. Y se lo regalé yo a mi novio, pero pues a mí la verdad es que también me gusta. Entonces, Entonces sí, creo que es dedicarle un espacio para jugar, pero creo que la cultura gamer sale a veces más allá del juego. Claro. Del sentarse a jugar, o sea, a veces, por ejemplo, ¿no? Si eres muy aficionado a Mario Kart o Mario Bros. En general, es que hay un montón de juegos de Mario. A la estética, si te late la estética, pues puedes llevarlo ya a tener accesorios. O ya si de plano te está influyendo mucho, pues hasta como que a tomar decisiones en tu vida, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando jugaste Grand Theft Auto o Driver, que era la versión... Sí. Driver nunca he entendido, es como... ¿Qué salió primero? ¿Tú sabes? Si fue primero No, Driver. Primero fue GTA. Porque GTA empezó en, si no me equivoco, en el mundo de los 8 bits de los videojuegos, que es los videojuegos más básicos del mundo. O sea, el primer GTA fue como tipo Pac-Man, donde la viste desde arriba y nada más veías un monito con patas haciendo cosas. Ese fue el primer GTA, hecho por Rockstar. Y ya los demás, pues ya fueron evolucionando. Driver ya era un videojuego 3D, digamos, ¿no? Donde veías todo el carro y ibas manejando. Ya. Pero primero fue GTA. Ya. Y hubo muchos juegos que se inspiraron en él para pues, hacer sus versiones. ¿Nunca aspiraste a ser delincuente cuando jugabas eso? No, o sea, me gustaba hacer mucho caos, pero es que, bueno, ahí justo ese tema nos llevaría a un punto importante en este episodio,
que más adelante lo vamos a ir tratando, porque hay 2 partes, yo considero que va a haber 2 partes un poquito pesadas también. ¿Qué tan gamer ¿Qué tan eres para gamer? tener una taza, güey? Que del justo tamaño? eso es algo muy curioso, porque creo que yo juego más videojuegos que tú, pero no llevo No lo esa parte. llevas allá. Sí, no lo externalizo tanto. O sea, también habíamos hablado de que yo casi no personalizo cosas. Ya. O sea, no tengo ni un póster de un videojuego, no tengo absolutamente nada en mi casa o de entre mis cosas que le diga a las personas: "Sí, ese güey juega tal juego, es súper gamer". Justo acabas de dar en un punto interesante. Ujú, Creo que yo lo hago precisamente para comunicarlo, a ujú, modo de símbolos, ujú, comunicarme con las demás personas. ¿Qué tal que en una de esas alguien me dice, no mames, yo también juego? Y ya ujú. haces una nueva amistad. Sí, pues sí, justo puede ser. Pero, por ejemplo, a ver, vamos a enumerar los juegos que hemos jugado y permíteme empezar. Y si menciono alguno que tú también, pues ahí nada más dices: "Yo igual". Te permito empezar. Me permites empezar. Entonces, pues de PlayStation 1, Spider-Man. No recuerdo cuál era ni el Ah, título no completo, pero mames. Spider-Man de PlayStation 1. Teníamos uno de peleas donde los seres humanos se convertían en animales, ¿me Ese estaba acuerdo? mamalón, Estaba muy güey. chido. No me acuerdo cómo se llama, pero ese juego, a la Ajá, fecha, digo, ¿qué estaba pinche bueno. juego era, güey? No me Yo siempre acuerdo. jugaba con una chava bien machorra, ¿te acuerdas que le decíamos? Que se convertía como en un jaguar o en un Era China. China, sí, cierto. Pobre chava, güey, ya Sí, se ganó el calificativo de así le machorra. decía. Nada más porque es poderosa la morra. Exacto, porque está Nada más porque está fuertísima. musculosa. Ya le decíamos así. Y había otra que era como su antítesis, porque Ajá. era bien femenina, Ujú, con tacones y liguero, pero ujú. también era Sí, cabrona. claro. Y el karateca que... ¿Pero qué en este no es Mortal Kombat, acaso? Es que hay muchos juegos de peleas. Street Fighter, Mortal El Kombat. de Gambit es de Mortal Kombat, ¿te acuerdas de No, Gambit? Marvel versus Capcom. Claro. Te digo, es un montón de juegos. Por eso no es un video informativo, más Sí, bien exacto. es desinformativo. No, no es cierto. Y hace Combat. Ese fue un Ah, juego que sí. igual y no jugamos tanto tú y yo, pero Mi papá. mi papá jugó bastante. A mi papá le gustaban y le gustan como los de guerra y así. Ujú, de aviones y guerra. Más de Bueno, aviones. a ver, ya sé. Ajá. Vamos por consolas. Ok. Aquí nos vamos a delatar En la edad. en la edad, en la generación, ¿eh? Sí, caray. Alce la mano quien jugó en Nintendo 64. Yo ¿Tú también, ya también? menos, Pero tú sí. ya lo jugaste como una consola Heredada. heredada. No, que aquí jugaba mi hermana, mi papá. Ujú. Sí, yo me acuerdo cuando fuimos a comprar esa consola, güey. Mi ¿Sí? papá me llevó y fue como, no, para la niña, ¿cuál para la niña, Para el güey? niño y para el señor. Fuimos, la compró en la Plaza de la Computación ahí en el centro Ujú. y y lo compró con todo ¿Y juegos? ajá, creo que ya me acordé, era una edición especial de Nintendo 64 donde incluía el juego Armorines. Sí, me acuerdo. Voy a buscar una imagen del juego y Ujú. para ponerla ahí aquí en el video. Estaba mamalón. A la fecha es uno de los juegos, no sé Es un si juego bien hecho. me marcó porque fue de los primeros juegos que jugué por el contexto de, ya sabes, mi papá y donde el papá, pues lo que te muestra tu papá Ujú. muchas veces te llega a Sí, pantallar claro. más que... Ujú, O realmente sí es un buen juego, güey. ujú, Sí es un buen juego, pero además sí creo que me marcó mucho. ujú. Ese estaba mamalón. Aparte era difícil, güey. Sí, Era neta, era difícil. legítimamente difícil. Ahora neta los juegos ya cada vez... Y hasta daba miedo, o sea, aunque el No, sí propósito daba no, miedo. pero el propósito Ay, del juego no hablando era de... dar miedo. ¿Te acuerdas cuando teníamos el de Silent Hill? No manches, ese juego era toda una experiencia. Sí, que mira, pero, o sea, ¿te acuerdas más o menos a qué edad compraste? O sea, ¿te llevaron a comprar ese Nintendo? Sí, güey. Tenía como 6, 7 años. Ujú. Estaba chiquita. No, yo todavía ni había nacido, ¿verdad? No, no, ese llegó antes. No, ya cuando llegaste tú ya no había tiempo para jugar. Sí, exacto, ya no había tiempo para jugar. Ya era más bien. La primera consola que yo jugué fue el PlayStation 1. ¿Sí? La primerita. Que me imagino que fue la segunda consola que compramos, ¿no? O sea, después del 64 fue el Play 1. Fue el Play 1. Y fue el Play 1, que en realidad ni siquiera fue el Play 1, güey. Ah, ¿no? Se llamaba solo PlayStation. Sí, cierto. Luego salió el PS1, que Mm, era uno más compacto, blanquito,
y que se le podía, no sé qué madre tenía, creo que tenía pantalla o no sé qué, era como semi-portátil. Pero nosotros teníamos todavía el más viejo. El rudimentario. El primero. Sí, güey. Y me acuerdo que íbamos al tianguis a conseguir los juegos porque los originales estaban más caros. Sí, muy caro. Y nos armábamos con 10 pesos costaba cada disco. Pero ¿qué crees? Algo interesante, los cartuchos de Nintendo difícilmente se conseguían en los tianguis, en copia. Y cuando había, mi papá me decía, no, es que esos no salen buenos, y como que no hacían buenas copias. Y era bien loco porque esos se mantuvieron caros hasta, o sea, un buen rato. Toda la vida. Nintendo toda la vida ha tenido juegos caros. Actualmente también, ¿verdad? Ay, los juegos de Nintendo Switch. O sea, si tú comparas el precio de del mismo juego en Switch, PlayStation, PC y Xbox, siempre el de Nintendo es el más caro. Ah, chinga. Siempre. Por ejemplo, No Man's Sky, que es el juego con el que estoy clavado. Ese está chido, dicen. Está muy, muy recomendado No Man's Sky. Ese juego, ópale. Para Nintendo Switch 1 anda por ahí de 800, 900 pesos. Que hasta eso no es tan caro porque es un juego indie, aunque no lo parezca. Ok. Pero, no es de Nintendo. No. O sea, ese juego en particular, No Man's Sky, es hecho por un estudio que no me acuerdo cómo se llama. Hello Games se llama el estudio. El caso es que es un juego indie de bajo presupuesto. O sea, no puedes comparar No Man's Sky con GTA, por ejemplo. Obviamente los precios van a variar porque hay que recuperar capital y ganancias, ¿no? El caso es que en Nintendo anda por ahí de 800, 900 pesos, No Man's Sky, para Switch 1. Ese mismo juego para PlayStation y Xbox está como en 600 pesos, 700. O sea, sí hay una diferencia considerable en cuanto a los juegos de Nintendo y otras plataformas. Y sobre todo que no se devalúan tanto. Sí, güey, no se devalúan. O sea, tú compras un juego de Nintendo y luego lo revendes y después, vaya, no le pierdes tanto. A comparación de comprar ese mismo juego en otras plataformas. Definitivamente. Estaría interesante ver, por ejemplo, en Cyberpunk. Está en Nintendo. Está en PlayStation. PC y Xbox. En todos los lugares está. Y hay que ver en cuál está más caro, güey. ¿Te acuerdas cuánto costó eso? Ese, como se compró de segunda mano, costó como 600, 700. No manches. Sí, güey. Está en 1500 o 1800 o 1700. Nuevo. Ese fue el que te regalaron de Navidad, ¿no? Sí, güey, el que me trajeron los Reyes. Así perdón, que no digas. Cierto, perdón. Pero, a ver, siento yo que parte de jugar videojuegos o de ser gamer es la frustración. Luego hay juegos que te gustan, pero te genera una frustración horrible. Horrible. Sí. Yo la neta es que hace mucho que no juego un juego así. Tiene que ver qué juegos juegas, güey. No, pero, o sea. Bueno, no es cierto. Nunca te has frustrado. Estoy mintiendo. Ayer jugué un juego que me generó frustración. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que jugaste videojuegos? Igual ayer. ¿Ayer? Bueno, sí, pero como a veces por cuestiones de tiempo solo juego en el teléfono. Porque como lo mencionamos en un episodio pasado, o sea, sentar mejor en el Switch es prepararme un café, estar sentado, entrar sentado de costado y disfrutar el momento. Y hay veces que no se puede, o sea, tengo un rato libre, me siento, juego una partida en el teléfono, ya. Pero sí, estrictamente fue ayer la última vez que jugué. Chido. La industria de los videojuegos es una industria muy amplia, es de las industrias a nivel mundial que más dinero generan. Generan muchísimo dinero, más que industrias como la armamentística, como la cinematográfica, aunque pues ahí tiene unas pequeñas comillas, ¿no? Ahora bien, hay juegos que hicieron historia, que marcaron historia. Y probablemente, depende de tu edad, estés pensando en algunos como Fortnite, estés pensando en algunos como Mario, pero hay muchos otros. Sims. O The Sims, por ejemplo. The Sims. Ajá. Pero, miren, tenemos a Super Mario Bros., el clásico, que ese fue el que patentó y estandarizó los juegos de plataformas. O sea, ir a un lugar, brincar de un lugar a otro, básicamente, ¿no? Tenemos Tetris, el juego por excelencia de construcción. Hace años, cuando todavía no existían los teléfonos inteligentes touch, todos los teléfonos venían con Tetris. Huevo. Y con Snake. Todos. Entonces era un juego seguro. Y que, por cierto, se sigue jugando hasta ahora y hay récords mundiales de quién lo hace más rápido. O sea, de quién acaba Tetris más rápido. Huevo. Es un juego muy simple, pero histórico. Pac-Man, ahí tenemos el ejemplo de la taza, ¿verdad? Vámonos, cómo no. Juegas.
Muy buen juego. Que fue de los primeros que a mí me frustraron. Me daba mucho miedo cuando salió un pinche fantasmita que te empezaba a perseguir. O sea, yo no entendía por qué si yo era el que come fantasmas, luego uno me empezaba a perseguir a mí, pero bueno. Ahora bien. Quiero abonar algo. Ajá. ¿Tú sabías que el juego de Pac-Man fue de los primeros juegos que atrajeron a más audiencia femenina? ¿Tampoco? No lo sabía. Hay un documental que si me acuerdo, se los ponemos ahí en la descripción. Sí. Está muy mamalón. Y ahí dice, entre otras cosas, que sí, que Pac-Man atrajo más audiencia femenina por su formato. Interesante. Sí, es muy interesante cómo, aunque los juegos no es algo independiente, o sea, el género no te condiciona a jugar un tipo de juego u otro. No tiene nada que ver. Ahí tenemos a muchas mujeres que están en la actualidad no influye. En la actualidad no influye nada. Influyen otras cosas. Los gustos, los principales. ¿Y cómo te crían? Sí, claro. Lo que sí es cierto es que hace mucho tiempo estos estigmas estaban más estilizados, por lo que era menos probable que una mujer como que hiciera de lado esos estigmas para interesarse en un juego. Porque los intereses son universales. Así es. ¿No? Les voy a contar un dato curioso, nada más como ejemplo. ¿Ustedes sabían que el microondas donde te calientas tu sopa Maruchan, ay, ya hice un anuncio, perdón. Ese artefacto fue creado por hombres, dirigido a hombres, que cuando se creó, en primer lugar no eran blancos, güey. Era negro, café, el diseño era más dirigido hacia la estética que se asocia a lo masculino y además no estaban dentro de la línea de blancos y electrodomésticos, estaban en la parte de entretenimiento. Porque data de hace mucho tiempo, cuando... Bueno, no, me voy a abreviar esa historia. El punto es que lo hicieron para hombres solteros. O sea, fue creado... Tiene sentido. Claro, porque todo, bueno, perdón que saque estas cosas, es imposible, no puedo evitarlo. Pero todo se hizo desde la mirada masculina y desde esa mirada fue como, sí, a huevo, este nuevo aparato para hombres solteros, güey, que no tienen mujer que les caliente la comida en la estufa. Claro. Entonces, sí, me hace sentido. Pero fíjate cómo la tecnología, o sea, hay un libro que está muy chido que dice que un artefacto tecnológico no está terminado hasta que es probado por el usuario, por la usuaria. Claro. Entonces, en ese sentido, el microondas no fue un producto terminado hasta que fue probado por los usuarios y que terminó siendo un artículo de la línea blanca. Y hoy por hoy, ¿cómo está diseñado normalmente, como están diseñados los microondas? Son blancos, claro, y su diseño no es propiamente para que le atraiga la estética a un hombre. No propiamente. No propiamente, empezando por los colores. Fijémonos, ¿de qué color son las televisiones? Negras. Los videojuegos, las consolas, y es a donde quería llegar. Sí. Como cuando, o sea, realmente la estética influye un poco, sí, influye bastante. Es más al menos en la primera impresión, sí. Claro, pues ve esta consola. A mí me gusta porque me gusta el negro, pero hay chicas que las personalizan. Claro. Que les ponen fundas, botones, más kawaii o más colores más pastel y así. Y es porque también creo que tiene un efecto en el cerebro pues sí, los colores y la estética. No es lo mismo agarrar tu control negro ahí sin chiste, desde mi punto de vista, agarrar tu control acá ya con luces de colores personalizados, sí, claro, con huellitas de michis, etcétera. Entonces ya, ese fue el dato curioso. Pues bastante curioso. Fíjate que, o sea, dentro de los datos curiosos de aparatos tecnológicos, ni se me había pasado por la cabeza, pero es que sí tiene sentido, tiene mucho sentido. Aunque digamos, sí, los videojuegos son para todas las personas, aquí no importa el género, sí influye quiénes los crean y para quiénes los crean, sí, para quiénes objetivo son creados. Así como Pac-Man no se pensó que fuera a tener una gran audiencia femenina, luego ¿cómo fue? Lo logró. Y luego de pronto salió Pac-Man, ¿cómo se llamaba? Pac-Woman, no sé, pero era como la novia de Pac-Man, ¿te acuerdas? Y entonces, está locochón. Hay otro juego que se creó que
es adoptado más por la audiencia femenina que masculina, aunque no fue así, que es Animal Crossing. Pero si quieres más adelante platicamos de ese juego. Sí, vamos a hablar de eso. Sí. Ahora bien, en cuanto a los géneros shooters, que son los de disparos básicamente, hay dos ramas, ¿no? El primera persona y en tercera persona. Y pues dentro de este género, los juegos que hicieron historia fue Doom, que no es un chiste porque es una realidad, pero el primer juego de Doom está tan bien hecho y no sé si es tan ligero o tan sencillo a nivel de programación que lo puedes correr, lo puedes jugar en casi cualquier cosa que tenga una pantalla. Güey, no conozco ese juego. Es icónico, muy icónico. Pero, o sea, hay gente que pudo hacerlo correr, o sea, pudo jugarlo en una calculadora, en un microondas, o sea, casi cualquier cosa que tenga una pantalla, puedes correr ese juego porque es tan sencillo que prácticamente cualquier sistema electrónico lo puede correr. También tenemos PlayerUnknown's Battlegrounds, o sea, PUBG. Que PUBG fue de los primeros juegos que yo conocí en móviles, en celular. Fue de los primeros juegos que llevaron a una audiencia masiva el Battle Royale. ¿Sabes qué es el Battle Royale? ¿No te suena? Más o menos me suena. Pues es un juego de disparos donde todos caen en una zona y con el tiempo esa zona se va reduciendo hasta que solo queda una. ¿Ah, esa es una modalidad? Ajá. Eso es un tipo de juego. Órale. Un tipo de shooter. Ese juego yo lo conocí en Free Fire. Eso es un Battle Royale. Cuando me clavé con Free Fire, güey. Estuvo cabrón. Pues es básicamente un Juegos del Hambre versión disparo. Ya. Eso es todo. Y también tenemos GTA. GTA 5 particularmente. ¿Por qué? Porque hasta ese punto los shooters sí eran bastante importantes, pero fue GTA 5. En general toda la franquicia de GTA, de Grand Theft Auto, ha sido así de importante, pero fue GTA 5 el que lo disparó a full. Principalmente por gráficos, jugabilidad y ese tipo de cosas. Deberían de existir juegos así de como más de tinte delincuencial, pero también dirigidos hacia morras. Porque es como, güey, utilizo, o sea, yo mujer, ¿no? En GTA, güey, soy un vato, güey, que dentro de lo que puedes hacer es conseguir, por ejemplo, prostitutas, ¿no? Y es como, ¿y los prostitutos? Exacto, exacto. Sí, sí, como que ese papel de maldad y de transgresión solo se lo dan a hombres. Sí, o no sé si estoy hablando sin saber. No conozco juegos en donde la protagonista sea una mujer, pero que sean de este tinte, así, tinte transgresor. Pues el más cercano que conozco ahí lo tienes. Cyberpunk. El único que yo conozco. Cierto, tengo que decir algo, pero si quieren al ratito se los digo. Está bien. Nada más no se te vaya a olvidar. Sí. ¿Vale? Y en cuanto a juegos retadores, ¿por qué? Al inicio los juegos se concibieron como algo relajante, como algo recreativo y para niños. Con el tiempo esto fue evolucionando y ya dejó de ser un ámbito nada más para niños, sino se convirtió en algo a lo que cualquier persona pudiera acceder. Y ya sabes que en todo ámbito hay tryhards, o sea, hay personas que lo llevan al límite y que lo hacen hasta lo difícil, que tratan de conseguir lo más complicado de un juego. Y Dark Souls fue el primero en esto, que incluso se creó como un subgénero, que es el subgénero Souls, que básicamente son juegos muy difíciles, donde para ganar tienes que memorizar lo que hace el enemigo. O sea, no depende tanto de tu habilidad, sino de memorizar en qué punto te va a atacar, en qué punto puedes tú atacar y ese tipo de cosas. Órale, por eso es que fue revolucionario. Y el terror. En el terror aquí tenemos dos juegos que hemos jugado, uno que no, pero que es considerado el mejor juego de terror de la historia. The Last of Us, que de seguro Axel sí lo ha jugado. Te digo que está considerado el mejor juego de terror de la historia. Es básicamente de zombies, pero como no lo hemos jugado, no vamos a hablar mucho de eso. Resident Evil. ¿Recuerdas cuál fue el último juego o algún juego de esa franquicia que jugaste? No, nunca jugué Resident Evil. En algún momento quise jugarlo, pero es como más bien, ¿es shooter o no es shooter? Zombies. Ah, ya. Sí, no lo jugué tanto. Más bien jugué el de abajo, Silent Hill. Yo sí también. Pero de Resident Evil, ¿ubicas algo particular que te...? Pues, bueno, conozco y sé que es de las más grandes sagas del género de zombies. Y yo jugué muy poquito porque soy culo, siempre he sido culo. ¿Qué sentido? ¿No te late? Me da mucho miedo. O sea, yo no soy de las personas que compran un juego de terror para sentir terror. No me gusta. Pues no, güey. Bueno, pero hay gente que... cabeza ese güey. Bueno, pero hay gente que lo hace. 1,500 varos para estresar. Hay gente que lo hace. Yo no soy de esos. Pero yo jugué Resident Evil Survivor, que en el PlayStation 1 o 2, uno de esos. De esos juegos donde pues la tecnología no te permitía tener una iluminación
un ambiente bien desarrollado. Entonces el personaje tenía que ir pasando por habitaciones oscuras y luego le salían zombies y ese tipo de cosas. Eso es lo que me daba miedo. Ya después pasó el tiempo y llegó Silent Hill, que No tú y yo jugamos el mames. 4. In Silent the Hill. Room. Exacto. Güey, ¿podemos poner el intro? ¿Lo Vamos a podemos poner el anexar? intro. Vamos, Sí. chéquense este Y intro. mira, te damos 3 segundos para que te brinques 1 minuto en el video. O sea, a partir de aquí, Espérate, la matemática, ¿cómo? o sea, a partir de que termine de darte esta introducción, tienes 3 segundos para brincarte más adelante en el video. ¿Por qué? Porque ese intro, igual ahorita no te trauma. Igual ahorita ya hemos visto cosas peores, ¿no? Pero en ese tiempo, ese intro, a mi hermana y a mí nos perturbó como no tienes idea. Nos No mames. perturbó y nos emocionó porque era como de, se ve bueno el pinche juego. Y sí lo estaba. Pero está Entonces, bien cabrón ese intro. vamos a poner el intro en este momento. Ese juego estuvo horrible, y pues te digo, o sea, no por nada, dentro de los juegos que hicieron historia, en el género de terror, es muy bueno. Ahora, ¿ibas a decir algo? Sí, güey, estoy pensando que eso se puede, ahorita lo que dije de quién va en su sano juicio a pagar por asustarse, creo que es lo mismo, se relaciona un poco con el masoquismo, ¿no? O sea, como, así como hay gente que le gusta sentir dolor, pues es un dolor psicológico. Sí, o sea, porque estás de igual acuerdo que libera muchos neurotransmisores en el cerebro y que Exacto. cuando sabes que nada te va a pasar en realidad, pues ahí puede ser tiene. más placentero Exacto. que... Porque también nos pasa exactamente lo mismo con sentir adrenalina subiéndote al Superman en Six Flags. Sí, güey. O yendo a las casonas del terror cuando es Halloween en Six Flags también. Sí, güey. O, por ejemplo, experiencias, bueno, ya eso ya transgredió todavía más, ¿no? Con la llegada de la realidad virtual, hay videojuegos de terror en realidad virtual. Lo que lo lleva todavía más allá, porque cuando en una película o en un juego sabes que viene un screamer o un susto, pues nada más te volteas y ya. Pero en realidad virtual, donde tienes audífonos y donde lo estás No, viendo pues no. en vivo, es peor. Eso no lo he vivido, güey. Y yo tampoco no quiero. Ok. No es algo que tenga en mi radar. Ok. Y en la interacción, porque también hay juegos donde tú interactúas. Pues todos sabemos que el pionero en esto fue Wii, el Wii. Que Wii, ¿a qué compañía pertenece? A Nintendo, ¿no? Desde luego. Nintendo Wii. Entonces, muchos juegos del Wii son interactivos. Sí. Y también fue una consola que utilizamos y que jugamos bastante.
¿Sabían que la consola de Wii ha sido la consola que más se ha vendido a lo largo de toda la historia de Nintendo? Y llegamos más o menos como a la mitad ya de los temas. Y pues viene la pregunta del millón. ¿Cuál es tu videojuego favorito? Ufas. Híjole, depende. Depende, o sea, son varios. Sí, depende de cuál sea el criterio. ¿Cuál es el criterio? Pues, por ejemplo, mi juego shooter favorito es, adivina de qué franquicia. De Nintendo. Nintendo, porque yo soy más chica Nintendo. ¿Eres Nintendero? Sí, güey. Ya te lo voy a enseñar. Mi shooter favorito, es decir, mi juego de disparos favorito es Splatoon 3. ¿De qué va? Pues va de que estamos en un futuro distópico en donde los seres humanos se extinguieron y quedaron únicamente los pulpos y calamares. Entonces, los pulpos y calamares evolucionan a una forma humanoide que pueden convertirse en pulpo y humano. Y entonces, básicamente, es de disparos, pero disparas tinta. Entonces, lo que me late es que si no es un juego violento, digo, puedes jugar violentamente, porque pues nadie controla todo lo que puedes llegar a expresar mientras juegas una batalla. No es un juego de entrada que haga apología a la violencia, lo cual me parece desde una perspectiva un poco más ética, pues me parece cool, ¿no? Que la verdad tampoco es como que vaya, lo juegue por eso, ¿no? Pero porque es sumamente adictivo. Entonces, en resumen, tienes un personaje, el cual algo positivo es que lo puedes personalizar, algo que a la audiencia femenina le encanta. Le puedes poner ropajes, las ropas están chidas, calzado, le puedes cambiar el look, el tono de piel. Lo curioso es que, bueno, yo he notado que no hay una distinción de género clara en los personajes. No la hay, son muy andróginos. Eso es algo cool. También, bueno, la modalidad tiene dos modalidades. Dentro de la modalidad en donde juegas con otros compañeros como tú, puedes jugar amistoso, que es básicamente un equipo de 4 versus otro equipo de 4. Están en un escenario y el que pinte más la superficie del escenario es el que gana. A ver si ahorita aquí abajo les pongo cómo termina el escenario y cómo es que un poquito de gameplay, ¿no? Ajá, un poco de gameplay, exacto. Y la otra modalidad es que es como en cooperativo, tiene la forma competitiva, que es esta que les acabo de decir. Y dentro del competitivo tienen otras 4 modalidades específicas más cabronas, pero eso luego lo dejamos para otro momento, si quieren, porque si yo me puedo seguir hablando un rato. un rato. Y el modo cooperativo es un equipo de 4, tú y otros 3 camaradas versus los salmones. Y básicamente es recolectar huevos y echarlos a una canasta mientras te estás defendiendo de todos los salmones que te atacan. Pero ahora que lo pienso, los malos somos nosotros, güey. Sí, los salmones no te estaban haciendo. No, güey, pues estamos robando los huevos a los salmones y ellos se están defendiendo. Pero está muy chido, es muy estimulante. Los colores están bastante chidos, o sea, es como te genera este efecto Candy Eye, que es como muchos colores, muy estimulante a la vista. Entonces es como droga para los ojos. Sí. Y los sonidos también son siempre acuosos. Entonces te da una experiencia, te brinda una experiencia así. Muy inmersiva también. Inmersiva y muy acuosa, muy acuática. Entonces, es mi videojuego favorito de shooter. Pero hay otro. Me laten un chingo los videojuegos de simulación. ¿Qué son los de simulación? ¿Puedes explicar? Pues es básicamente, bueno, no básicamente porque depende de muchas cosas, pero son aquellos donde tienes una misión, ya sea desarrollar alguna tarea, construir alguna tarea, o donde hay algo en el juego que pudiera ser representado en la vida real, ¿no? Por ejemplo, en este caso. Animal Crossing. Es un juego buenísimo. Radicalmente diferente a Splatoon. Sí, güey, y ve los colores. Es algo súper amigable y amistoso a la vista. Los hombres de primera mano dicen es un juego de niñas, pero ya que te metes al mundo, te das cuenta que hay de todo. Sí, claro. Y que resulta
incluso, vaya, ¿cómo les explico? Hay mafias dentro de Animal Crossing que te venden a los personajes. O sea, vaya, es como para gente bien clavada, así para gente que ya está bien clavada, que hace lo que sea. O sea, que paga dinero real por conseguir algún vecino. ¿De qué trata? Pues tienes tu isla, que ahorita con la última actualización pues ya se puso más chingón porque ahora ya tienes un hotel dentro de la isla y otras cuantas tareas. Pero bueno, tienes una isla que la puedes personalizar, pero todo así. Lo único que no puedes modificar son la salida de las bocas de los ríos y... ¿Puedes modificar el tamaño de la isla? Y el tamaño tampoco. Pero puedes tener hasta 12 vecinos. Los vecinos van llegando a tu isla conforme se va desarrollando y básicamente, digo, está chido y no tan chido porque gentrificación el juego. Sí, güey, el juego te orilla a que apeles a un sistema capitalista. Sí, en donde si te haces millonaria, pues puedes conseguir más cosas. Lo chido es que puedes viajar a otras islas en tiempo real. En YouTube todo el tiempo hay canales de Animal Crossing con islas abiertas del tesoro en donde puedes ir a tomar recursos. Es un juego sumamente chido, adictivo. ¿Relajante dirías tú? O sea, es un juego... Güey. Y la jugabilidad es muy, muy simple. Realmente, por ejemplo, la jugabilidad de estos dos juegos es muy distinta. Mientras que aquí sí requieres literal hacer músculo en la mano, o sea, si tienes la mano atrofiada o nunca has jugado un juego parecido a este o lo que tú me decías, ¿no? Que el giroscopio te genera conflicto. Entonces, este es un juego que creo yo que te tardas, pero una vez que ya eres bueno en el juego, lo empiezas a disfrutar un chingo. Pero sí, su jugabilidad es compleja, mientras que su jugabilidad es muy, muy simple. O sea... Es más de pasar el rato, casi todos los diálogos son escritos, porque los juegos, la voz de los personajes es como... y en realidad te está diciendo algo, ¿no? Y ya lo lees así. Entonces sí, su jugabilidad es completamente mucho más simple y sencilla. Creo que cualquier persona podría jugarlo, o casi cualquier persona. Pero, vaya, psicológicamente. Sí. Es su aporte. El cómo te hace sentir psicológicamente. Puedes llegar a sentir apego por tus vecinos incluso. O llorar si alguno se te va. Sí. Uy, si uno se te va, me imagino que debe ser un golpe duro. Es un golpe duro, güey. Lo es, que te digan, no, la neta es que estoy aburrido, no hay mucho que hacer aquí en la isla. ¿Y tú qué? Es una manera... Es una cachetada con guante blanco que el juego te está diciendo, ponte pilas, mano. Sí. Justo. Y mientras uno lo puedes jugar, no sé, mientras viajas, transporte, tren, metro, avión, el otro sí necesita sentarte a jugarlo. Y de hecho, hay justo lo que acabas de decir, la particularidad de es que así tú le dediques 12 horas hoy y ya lo dejas por un mes, pues no va a servir de mucho, no vas a avanzar mucho en el juego. Este juego lo que tiene es que la manera en la que está hecho te obliga o te orilla a jugar aunque sea un poco cada día. No va a ser el mismo resultado si riegas tus plantas o tus flores de la isla todos los días a que si las riegas hoy un chingo de veces y luego las abandonas, se te van a secar. Lo mismo con la interacción con los vecinos. Es mejor hablar todos los días con ellos que una vez cada mes. Es un mundo muy real. Exacto. Mientras que pero con animalitos de 50 centímetros. Sí, güey. Mientras que por ejemplo, las partidas duran 3 minutos, las de amistoso. 3 minutos. Ay, güey. Pero son 3 minutos donde está la dopamina a tope. O sea, pum, pum, tus sentidos al máximo. Necesitas estar súper focus, exacto. Y ya, lo das todo en 3 minutos, termina la partida y ya. Eliges y vuelves a jugar. Digo, ese es el juego. Estoy hablando únicamente del juego en línea. Porque tiene modo historia. Y el modo historia está chido, es como un entrenamiento. Pero lo chido así, lo que te va a hacer... O sea, tú compras ese juego por jugar en línea, no por la historia. Yo sí lo hice así. Y va a salir Splatoon Raiders, que es un spin-off de pero bueno. ¿Carreras? No se sabe. Porque por el título suena a carreras. Podría ser de carreras. Es del mismo universo de Splatoon, pero no es shooter. Entonces a ver qué tal. Pero bueno, creo que por eso te digo depende, pero estos son los más significativos, o al menos hasta el momento, los que más me generan chido. Sí, he pasado días enteros jugando. O sea, días y noches enteras. Si te dijeran, mana, no vas, o sea, te vas a ir a un lugar
y no vas a tener absolutamente nada con qué entretenerte más que libros y juegos. ¿Qué consola? Y te llevas esos, o sea, te llevas el Nintendo y te llevas esos 2 juegos nada más. ¿Cuántos tengo? Solo 2. ¿2? Para siempre. Sí, güey. ¿Sí? Podría ser Cyberpunk, pero está más difícil. Sí. Además, algo que me gusta de Cyberpunk, ya lo voy a mencionar. Este juego me late. Me gusta la estética. También es una estética futurista. Cyberpunk, precisamente. Claro. Y lo que me mamó es que, o sea, me gustó mucho, es que al momento de que estás configurando tu personaje, vuelvo y repito, me encanta, entre más personalizable sea, es más estimulante para mí. Entre más detalles puedas agregar al el físico del personaje, se vuelve más interesante. Entonces aquí le puedes poner cuerpo de mujer con pene o cuerpo de hombre con vulva. O sea, te va diciendo así como, a ver, elige el look, ¿no? Primero la cara, como el fenotipo, ¿no? Si es caucásico, si es más afro, ¿no? Ahora elige con pelo, sin pelo, ojos, boca. Entonces puedes irle poniendo un maquillaje bien mamalón así, pero que no necesariamente tenga que ser un personaje femenino. No sé, está cabrón. O sea, creo que te da un chingo de posibilidades de skins y eso está súper chido porque pues lo hace más inclusivo. Claro. Y eso es cool. Algo que, bueno, la otra vez vi un consejo de que juégalo en difícil o muy difícil, entonces tal vez por eso no he avanzado mucho, que porque según la experiencia cambia, que es mejor jugarlo en modo muy difícil para que verdaderamente haya un reto. Vivas lo que es Cyberpunk 2077. Pues igual y por eso no he avanzado tanto. Sí, también, o sea, también eso depende mucho de la perspectiva de qué es ser un gamer, ¿no? Porque hay personas que se compran un juego así de bonito visualmente para disfrutar y para relajarse, con un shooter, por paradójico que suene, ¿no? Y hay otras que dicen, no, pero es que, ¿dónde está el reto? O sea, ¿dónde está el gusto de ganarle a un juego difícil? Pero pues depende mucho de gustos. Y para gustos, colores y también videojuegos. Claro. ¿Tú? ¿Cuáles son tus consolas o videojuegos favoritos? Y si tienes de clasificaciones o en general. Sí, creo que somos bastante diferentes en cuanto a eso, porque yo soy una persona multiplataforma. O sea, yo juego principalmente en 3, en Xbox, en el teléfono, en móviles y en Nintendo, en Switch. Y tengo un videojuego favorito de cada uno. Ok. O sea, yo tengo, igual son 3 juegos favoritos, pero a diferencia de ti que todos son de Switch, yo tengo uno de sí, cada uno. Bueno, este no es de Switch. Switch 2. Pero este también está en otras, sí, claro. otras. Este no es propio de Nintendo, No, pero estos dos sí, exacto, güey. sí. Empezando por Xbox, que fue de las primeras consolas que yo probé. Bueno, yo conocí el Xbox 360 porque, fue el que me tocó, que ni siquiera tuve uno. O sea, yo tenía un amigo que tenía un Xbox 360 y a veces me daban permiso de ir a jugar a su casa. Y ya más grandes. ¿Con Ángel? Y ya más grandes, pues nos íbamos a una plaza que estaba cerca de la casa a rentar una consola por 1 hora o 2 horas. Huevo, en el Center Plaza. En el Center, exactamente. Y también somos muy diferentes, mi hermana y yo, en cuanto al tipo de juegos que jugamos. Porque ella, ya vieron, o sea, juega jueguitos muy sanos. O sea, donde. ¡Híjole! Es muy sano. O sea, el más violento que tiene es Cyberpunk. Y dice que no ha avanzado mucho. Pero ojo, no por sanos. No tienen complejidad, son complejos. Son complejos. Son complejos. Claro que sí. Pero respeten mis lomos. Exacto. Pero que, o sea, no puedes comparar el hecho de dispararle tinta a un calamarcito o de robarle espérate, a eso es lo que voy. O robarle sus huevos a un salmón, ¿verdad? A pelearte con un monstruo que viene del fondo de la tierra y partirlo en dos con una sierra. ¿Cómo se ve que casi no has jugado el juego que te regalé? Bueno. ¿Cómo no? Claro que sí. Claro que sí. A lo que voy es que somos muy diferentes en cuanto a eso. Igual psicológicamente es de. No te mete en tanto estrés. Sí, no. Ya el estrés se lo pone uno solo en la competencia. Entonces, en cuanto a Xbox, mi juego favorito es Gears of War, el 1. Me gusta toda la saga, pero el 1 es el que más me gusta. Ok. Y es un juego muy violento. Muy violento ese juego. Está diseñado para que sea violento. Porque pues es un juego de disparos, en tercera persona, donde o sea, el enemigo son monstruos. Monstruos, y ya con eso. Y donde parte de tu arma es una sierra, entonces es muy violento.
Ahora, en el teléfono tenemos otro juego de disparos. Me gustan mucho los juegos de disparos. Los shooters me gustan mucho. Que en el teléfono juego Delta Force. Garena Delta Force es básicamente de disparos. Y el modo que más juego se llama Extraction Shooter. Básicamente, tú compras un equipo, o sea, te compras un arma, una mochila, casco, chaleco, todo lo que quieras. Y te metes a una partida a tratar de saquear lo más que puedas. Y eso que saques lo vendes y lo utilizas para comprar mejores cosas. Pero si te matan dentro de la partida, sales con nada. Es decir, o puedes ganar mucho o puedes perder mucho. Ok. Está divertido, me entretiene mucho. Y en Switch, un juego que ya mencioné hace rato es No Man's Sky, que es un juego indie que tiene una historia muy bonita, muy curiosa. Es de los pocos juegos que de lanzamiento la cagaron, pero ahorita es de los mejores juegos de la historia, es de los mejores juegos que puedes jugar. Y está muy chido, lo recomiendo bastante, es de exploración espacial, en donde como los planetas se generan de manera procedural o procedimental, no sé cuál es el término correcto, hay miles de millones, o sea, trillones de planetas que puedes descubrir. Por lo que es prácticamente imposible que te encuentres con otro jugador, aunque sí es posible, o sea, es materialmente posible. El caso es que es un juego visualmente muy bonito, muy sencillo. Y también tiene modo online, ¿no? Tiene modo online, exacto. Y el modo online y ahí quién sabe qué sea. Es igual a la historia, solo que no tienes que seguir las misiones y pues juegas con otros jugadores. Planetas de otros, ¿no? Exacto. Mientras si visitas una estación espacial de un sistema, te encuentras con puro bot en el modo campaña. En el modo historia te puedes encontrar con otros jugadores reales, con los que puedes comerciar, puedes pelear, puedes hacer un montón de cosas. Construir bases juntos, o sea, está muy entretenido. Igual como Animal Crossing o como Splatoon, es un juego que nunca terminas. Donde puedes sentarte 10 minutos, horas, dejarlo por días, jugar todos los días. Y en cuanto a eso, no te ata. Y eso me parece bastante conveniente, sobre todo cuando eres una persona que tiene muchas cosas que hacer, ¿no? Ahora bien, ya hablamos de las diferencias de los juegos que jugamos uno y otro. Y rápidamente, ¿tú cómo has visto la evolución de los juegos? Porque creo que más a ti que a mí te han tocado evolución, o sea, cómo evolucionan este tipo de cosas. Desde mi experiencia, ¿cómo he visto la evolución de los juegos o de mí con respecto Sí, ¿qué opinas de la evolución de los juegos? ¿Qué opinas de ver Armorines, por ejemplo, a ver ahora ya cosas como Cyberpunk? No, pues súper chido. Yo estoy en pro del avance tecnológico. Creo que probablemente haya juegos que desde un punto de vista más pedagógico no sean, pues no sean sanos, ¿no? O no contribuyan como a una buena salud mental. Pero tampoco creo que eso sea todo, ¿no? O sea, creo que, vaya, no por jugar un juego violento vas a ser una persona violenta en automático. Como que influyen muchas otras cosas. Los gráficos son otra onda, definitivamente. Desde Nintendo 64, que fue donde yo empecé a ver, según esto, bueno, no, sí, en comparación con el PlayStation, la primera edición, el Nintendo 64 traía mejores gráficos. Okay. Sin embargo, ahora pues ya están bastante superados. Sí, bastante. Sí, y yo con respecto, ¿cómo me siento? Pues creo que me siento igual que cuando jugaba antes. Eso es algo que me gusta. Que no siento el paso del tiempo. Como que siento que me divierto. Sí, siento que paso un buen rato. Y no... Sí. Igual creo que tiene que ver con cómo tú vas como construyendo ese gusto. Porque, pues, si te soy honesta, cuando empecé a jugar Splatoon 3, no me gustaba tanto. Me lo mostró mi pareja. Y no me gustaba, no tanto. Pero fue un gusto adquirido. O sea, lo fui construyendo conforme pues vas avanzando y también la curva de aprendizaje. Creo que también eso pasa, ¿eh? No en todos los juegos, o al menos a mí, no todos los he disfrutado todo el tiempo. Hay una parte en donde estás, pero porque quieres ya pasar esa parte. Sí, ¿sabes? claro. Güey, ya quiero pasar esto para empezar a disfrutar. Pero chido. Creo que estoy a favor del avance tecnológico. Sí, creo que sí. Y digo, espero no arrepentirme de esto que estoy diciendo, pero creo que
está bien que existan mejores juegos, o sea, mejores en el sentido de que estén más desarrollados tecnológicamente. Sí, aunque a lo mejor algunos lleguen a ser muy violentos, no sé qué tan violento llegue a ser Cyberpunk en algún momento dado, pero las misiones son tipo robar carros, o matar a alguien y así, entonces sí, claro. entre más realistas se vuelven los gráficos, pues siento que ahí como que me genera conflicto sobre qué estímulos le estás dando. Real, ¿no? Sí, güey, qué estímulos le das a tu cerebro. Yo lo único que he visto en cuanto a las relaciones, que cada vez están hechos para que la gente se enganche y para que gaste dentro del juego. Antes tú comprabas un juego y era la experiencia completa. Ahora vienen DLCs, hay juegos que son pay to win, o si quieres algún skin, algún arma hay que pagar por eso. Y lo único que pues, no está tan padre, pero entiendo que como cada vez son más caros, debe haber una manera más directa en la que los estudios ganen más dinero. Que también un problema, ¿no? Porque una cosa es el estudio, otra cosa es la distribuidora. No, el estudio, por ejemplo, de ¿cuál es? ¿Qué estudio desarrolla esto? No estoy muy segura. Sabrá Dios. Bueno, pero por ejemplo, en GTA, el estudio es Rockstar y los distribuidores, pues son un montón de cosas. O en No Man's Sky, el estudio es Hello Games y la distribuidora en un inicio fue PlayStation. Entonces, muchas veces los publicadores, es el término correcto, son los que quieren más pedazo del pastel. Y eso es el único problema que hace que el videojuego ahora, el cliente ya no sea el jugador, sino el inversionista. Eso es un problema. No, porque lo desarrollan para que el inversionista recupere su inversión, no para que al jugador le guste. ¿No te da la sensación de que hoy ya todo está más comercializado? Sí. Como que ya todo pura sacadera de dinero. Porque ha funcionado, o sea, también es porque nosotros nos hemos dejado, el consumidor ha permitido que eso sea. Porque si no compras y no consumes, es la manera más directa de decir, no me gusta el modelo. Pero pues si lo sigues consumiendo, lo sigues comprando, pues va a seguir haciendo así, va a seguir funcionando. Pues sí, pero está bien cabrón decirle no al consumo. O sea, un consumo consciente sí, pero está bien cabrón. Y ni te das cuenta que incluso lo gratuito también es un consumo. Sí, claro. Y creo que, por ejemplo, si nos acordamos de cómo era antes el jugar videojuegos, antes solamente era en las maquinitas, güey. Y cómo el hecho de que existan consolas te facilita el que pagar una sola vez por un juego, ¿no? Y quizá por eso, entre otras cosas, vienen el pay to win. Pay to win, o estas cuestiones de free to play. Eso mero, como de ir pagando más de un juego que ya compraste, ya tienes, pero por mejoras. Pero te digo, si lo vemos desde este punto de vista en donde antes pagabas cada vez que jugabas en las maquinitas. Y si perdías, igual tenías que volver a pagar y pagar y pagar y pagar. Sí. Como ya les habíamos dicho, hay una parte importante en este episodio y precisamente hemos llegado a eso. Y hay dos temas que se repiten ampliamente siempre que se habla de videojuegos, sobre todo videojuegos violentos. Y la primera es algo que es bastante preocupante y es la adicción a los videojuegos. Para este capítulo hicimos una investigación y consultamos pues, bastantes estudios, no tantos porque tuvimos otras cosas que hacer, pero en general consultamos dos principalmente. Uno fue el Gaming Disorder in the ICD-11. Bueno, entonces básicamente es el desorden en los videojuegos según dos organismos principales, que es el organismo de psicología de Estados Unidos y el internacional. Ahora bien, te voy a leer un poquito, parafraseando y un poquito del extracto de un segundo estudio que también analizamos, que es el diagnóstico de adicción a videojuegos en el DSM-5 y la CIE-11, retos y oportunidades para clínicos, ¿verdad? Dentro de al leerlo, pues tenemos un pequeño extracto que pues, te quiero compartir, básicamente para que entiendas un poquito de qué onda con la adicción a los videojuegos y más o menos qué puede generar en la cabeza, ¿no? Y entonces, en esencia, cuando comparamos el deterioro físico debido a sustancias como el alcohol, la cocaína o la heroína con el deterioro debido a los videojuegos, emerge una diferencia importante. Las consecuencias físicas de los videojuegos son menos graves
que las del consumo de sustancias, tanto que podría ser que pasáramos esto por alto. No quiere decir que no haya una afectación cognitiva, sino que a nivel físico lo que te provoca consumir otro tipo de sustancias te daña más que tener una adicción a un videojuego. Sin embargo, es algo que existe. Y también tenemos la importancia del avatar, que es lo que mencionábamos hace rato con la personalización del personaje en el juego que estás por jugar. Hasta mediados de esta década, los artículos científicos se interesaban por la adicción a videojuegos tipo massively multiplayer, o sea, jugadores masivos como Free Fire, PUBG, GTA, donde juega mucha gente y juega en línea. Online role player y como el World of Warcraft, que yo nunca he jugado ese juego, pero es bastante famosillo. En estos, el jugador crea un avatar que le representa en el juego y que tiene un aspecto y unas cualidades que pueden provocar una identificación y que al vivir la vida del avatar, sea más reforzante que la vida aburrida diaria. Básicamente, que lo que ve en el juego le estimule más o le interese más que la vida real. Como regar mis plantas en Animal Crossing o regar mis plantas en la vida. Exacto. Como ser un multimillonario en un juego y ser, sin ningún afán de ofender, un multimillonario aquí que hay que pagar impuestos. O un trabajador. Trabajador como la gran mayoría de personas, ¿no? O sea, ¿qué te estimula más acá en cuanto a esto? Claro, o si fuera tan sencillo hacerse millonario en la vida real como en el juego. Exacto. Ahora, sin embargo, la popularidad de este tipo de juegos ha descendido y ha dejado paso a juegos en equipo. Por ejemplo, el League of Legends, el LOL, ¿verdad? O individuales, por ejemplo, el Fortnite, en los que se puede competir en estadios y retransmitir los enfrentamientos por televisión y streaming. Básicamente a lo que vamos con esto es que ha habido una gran evolución, pero sí hay un gran reto, algo que se tiene que tomar bastante en serio en el hecho de que no hay que descuidar, o más bien no hay que darle más importancia a lo que vivimos dentro de un juego y lo que vivimos en la vida real. ¿Vale? Vale, estamos de acuerdo con eso. A propósito de lo que acabas de decir, hay un juego interesante que plantea una crítica a el racismo y el clasismo. Es de South Park y se llama The Fractured But Whole. Es como el culo fracturado. Y este juego, cuando tú estás escogiendo tu skin de jugador, te pone el tono de piel, ¿no? Te dice, te pone ahí como una barrita y hacia la izquierda pues es más blanco. Hacia la derecha se va oscureciendo el tono. Y abajito dice, esto no influye en las habilidades que va a tener tu personaje, pero sí en la dificultad de algunos niveles en los que te enfrentes, como factores, como dice, como factores sociales y algo así como que tanto la policía te detenga. O sea, que justo el juego sí está bien cagado porque, vaya, irónicamente, no sé, como que lo critica así como en la vida, güey. Sí, o sea, te lo pone de una manera tan irónica que dices, no mames, pero así suele ser la vida. Así es en la vida real, güey. Hay más probabilidad de que te detenga la tira cuando vas fachoso, te ven moreno, ¿no? Sí, más en una cultura como Estados Unidos. Digo, pasa en todo el mundo. En Latinoamérica, sobre todo, si te ven fachoso o te ven vestido raro. Pero en Estados Unidos tiene mucho que ver el tono de piel. Sí. Naturalmente. Si les da curiosidad, busquen videos en YouTube de El culo fracturado en inglés de South Park. De South Park. Está cagado. Que ya, hablando de South Park, o sea, uno se puede dar una idea de cómo va a ser el juego. Sí. El segundo tema importante que siempre se hace cuando se habla de videojuegos es si los videojuegos nos hacen violentos o no. Y este es un tema, como dirán por ahí, de color contrastante, porque hay muchos estudios que dicen que sí, hay muchos estudios que dicen que no. Principalmente los estudios que dicen que sí es básicamente porque están tomando en cuenta la adicción a los videojuegos, la sobreexposición a elementos muy violentos y también elementos que tienen que ver con falta de educación o falta de crianza, de buena crianza. Y los estudios que dicen que no, básicamente defienden la idea de que esto no tiene nada que ver con el videojuego, tiene más que ver con las tendencias psicológicas del jugador
y con su contexto social, más que con lo que está jugando. Y yo creo más en lo segundo porque yo soy una persona que juega videojuegos violentos. Y yo no soy violento, precisamente porque mi contexto, mis tendencias psicológicas son otras, ¿vale? Y como mencionamos hace rato, igual acá consultamos algunos estudios, tenemos principalmente 2, sin embargo vamos a hablar de el diagnóstico de adicción a videojuegos en el de... No, ya lo leí. Sí, cierto. Segunda página. Ahora, como les decía, leímos algunos estudios de esto, que los links les vamos a estar dejando en la descripción de este video, por si quieren irlos a leer para que vean que no les estamos echando choro. La gran mayoría están en inglés. Es bien sabido que muchos estudios se publican en inglés para que lleguen a más personas, porque es el idioma universal. Lo cual me caga. A mí también, sobre todo porque sí, se dice que es el idioma universal y para que más gente acceda a ellos. El problema es que no toda la gente habla inglés. O no toda la gente puede absorber información científica en inglés. No sé, y aparte para que llegues al punto en el que sabes inglés, ya tuviste que haber pasado por un montón de estudios académicos y un montón de cosas. De estudios académicos y tu contexto. ¿Cuál debe de ser tu contexto para que sepas inglés? A ver, pónganse a pensar. Medianamente privilegiado. Claro. Uh-huh. El estudio del cual te voy a hablar a continuación es el Video Game Violence and Offline Aggression, ¿vale? Y como siempre, el modelo de agresión general, por sus siglas en inglés GAM, es el marco teórico predominante para entender los efectos de la violencia en los medios. El GAM integra teorías previas sobre el aprendizaje social, los guiones cognitivos y la transferencia de excitación. Entiéndase como alguna respuesta neurológica. Sí, nadie fue mal pensado. Sí, no, bueno. Sí. El modelo propone que los episodios de exposición a la violencia afectan el estado interno de una persona a través de 3 vías: la cognición, el afecto y la excitación. Cognición, activación de pensamientos relacionados con la agresión. El afecto es el incremento de sentimientos de hostilidad o ira, y la excitación, aumento de la actividad fisiológica, ritmo cardíaco, presión arterial y lo que mencionamos que puede provocar y que incluso a nosotros nos provoca jugar nuestros videojuegos favoritos. Estos cambios en el estado interno influyen en cómo la persona interpreta los encuentros sociales, lo que puede llevar a una respuesta agresiva o no agresiva. Ahora bien, en otro estudio, que es el impacto de la violencia en los videojuegos, aquí desarrollamos algunos beneficios de jugar videojuegos y algunos efectos perjudiciales de jugar videojuegos. En cuanto a beneficios, tenemos el manejo del dolor, tenemos la coordinación y la cognición espacial, que vimos que lo podemos desarrollar con juegos como el de Splatoon, que mencionó Berta. O los de Wii Sports, en donde te tienes que mover Ajá, que te tienes que mover. Exacto. Uh-huh. El comportamiento prosocial, o sea, el desarrollar o el relacionarte con otras personas, donde no siempre tiene que ser en persona, sino también lo puedes hacer pues en línea. En Animal Crossing, por ejemplo, puedes conocer gente desconocida en una isla y de otros países y hasta conversar y empezar a, sí, claro, desarrollar afectos. Exacto. Entonces ese es uno de los varios beneficios. La educación, porque hay juegos que educan. Por ejemplo, hay herramientas poderosas para enseñar el álgebra, la biología, incluso programación y gestión de la diabetes, que hay juegos así, pero bueno, funcionan. Okay. Me imagino que sobre todo están orientados para niños. Sí. Pues no, mira, Animal Crossing no sé si está orientado para niños, habría que preguntarles si lo hicieron para niñas, adultos, qué pedo. Pero justo, un ejemplo de lo que acabas de mencionar, en Animal Crossing hay una modalidad en donde tú puedes pescar y puedes cazar animales, insectos, y los insectos son lo más parecido a la realidad. Ah, sí. Y tienes ahí tu bitácora, no sé cómo registro. Es un registro de todos los animales que has capturado, que también los puedes liberar, eso está chido. O los puedes vender, ahí ya depende de la ética de cada jugador. Pero cuando lo capturas te dice qué animal es y luego vas al museo y le puedes dar la muestra al museo si el museo no tiene un ejemplar y el güey del museo te explica qué pedo con ese insectito. Así como, mira, esta es una araña tal y tal, aparece en tal temporada del año y te dice un dato curioso. Es un dato real. Eso es divulgación científica. Claro. Y está muy cool.
Y te entretiene, güey. Sí, Ahí me tienen a mí, ahí. Y literalmente aprendes mientras juegas. Sí. Y también tenemos el ejercicio, que es lo que mencionaba hace rato Berta, con los juegos de Wii. Ahora, los efectos perjudiciales en los videojuegos. Según este estudio, tenemos la adicción a los videojuegos, cosa que ya mencionamos con anterioridad, donde se estima que el 8.5% de los jugadores de 8 a 18 años en Estados Unidos muestran niveles patológicos que dañan su funcionamiento familiar y escolar. Sí, pero ahí vamos a aclarar algo también, Estados Unidos, ¿no? ¿Qué Sí, contexto muchos de es? estos estudios se realizan en poblaciones de Estados Unidos o en Europa. Sí, claro. Por desgracia sí suele ser, pero pues esto nos deja ver una pequeña tendencia, no es una verdad absoluta, pero sí es una pequeña tendencia en la cual nos podemos ir. Claro, a lo que voy es que en un estado donde hay violencia normalizada, donde los ciudadanos pueden tener armas de forma legal y donde en su cultura está muy interiorizado el bullying, la violencia, la opresión y hasta romantizado. O sea, sí te creo que haya jugadores que desarrollen este tipo de cosas. Sí, naturalmente. Pero justo, no es, o al menos desde mi punto de vista, no es única y exclusivamente por los videojuegos. Exacto. Originado por los videojuegos, sino que hay que tomar en cuenta el contexto. Principalmente. Yo también opino exactamente lo mismo. El videojuego creo que nada más es como el último detonante. Sí. Pero antes de eso ya vienen muchas otras tendencias. También, como otros efectos, tenemos el déficit de atención, que yo lo he notado. Sí, he notado que a veces, como los videojuegos son estímulos cortos y repetitivos, a veces cuando lo dejas o cuando ya te metes demasiado en eso, te cuesta trabajo concentrarte por largos periodos de tiempo en una sola tarea. Entonces eso sí es algo que yo sí he notado incluso. El mismo efecto del scrolling. El scrolling, sí. El scrolling es pum, pum, o sea, tu cerebro y cambia, y otra vez cambia, y cambia, y cambia. ¿Qué pasa? Que quieres ver un video de 20 minutos, no, qué hueva. 20 minutos. Y como es tan fácil pasar de largo, nada más es un movimiento de un dedo, se vuelve muy fácil que tu cerebro rechace el tener que esforzarse para concentrarse en algo. Ahora, aquí entra algo interesante. Lo primero, la plasticidad. Nuestro cerebro es plástico, en el sentido de que puede, así como un músculo, puede crecer o puede crecer o puede decrecer. También el cerebro puede desarrollar nuevas habilidades y no está relacionado específica y limitado específicamente a la edad. Es decir, a cualquier edad podemos aprender cosas y podemos desarrollar nuevas habilidades y generar nuevas conexiones cerebrales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una cosa es la neuroplasticidad, por un lado, y por otro lado, la edad. Considero yo que cuando ya eres una persona que ya se te desarrollaron tus lóbulitos bien, entonces no hay tanto riesgo de que te expongas a este tipo de juegos o juegos en donde hay cambios constantes, pum, pum, uno tras otro, o juegos en donde haya demasiada violencia. Sin embargo, no es lo mismo tú y yo que un niño o una niña de 7 años, en donde su cerebrito está en formación y en donde su cerebro está aprendiendo a aprender, está aprendiendo a recibir información. Entonces se va haciendo de un modo y se vuelve quizá esta niña de 8 años que dentro de los 8 a los 15 aprendió de un modo a relacionarse con la tecnología, con los videojuegos y que de pronto le cambies el chip, puede ser conflictivo. Sí, porque como lo mencionaste muy bien a esa edad, un niño no sabe, niño o niña es indistinto, pero un niño no sabe entre lo que es aprendizaje y lo que es recreación. Entonces todo lo confunden. Puede ser que algo que sea recreativo lo tome como aprendizaje. Ándale. ¿No? Y donde la manera correcta de relacionarse con otras personas sea como lo vio en un juego, por ejemplo. Yo he visto muchos niños que hacen emotes. ¿Qué es eso? Como bailes o acciones que haces en un videojuego. Ah, sí. Un movimiento, una acción, eso es un emote. Sobre todo eso lo vi mucho en Free Fire, pero lo veo con mis alumnos. Cuando alguien hace algo bien o hace algo mal, recurren a hacer emotes. Algo sin palabras en vez de comunicarlo con palabras. Que digo, no está mal, es una forma de comunicación, pero ahí también vemos el cómo influye la tecnología, el jugar cierto tipo de videojuegos con la forma de relacionarse y la comunicación con otras personas. Por eso hay que abolir esta dicotomía de naturaleza, cultura. Ya estamos así. Sí, exacto. Está completamente relacionado. Sí. Me parece
que ya intrínsecamente hemos respondido a la pregunta si los videojuegos nos ayudan a generar reflejos. Porque pues sí, nos ayudan a... De hecho, alguna vez llegué a ver, no es algo que haya confirmado, pero llegué a ver que ciertas fuerzas armadas de algunos países entrenan con videojuegos de simulación. O sea, que ya no es tanto de que los llevan a un campo de entrenamiento, órale, pum, 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 sino que los sientan a jugar un juego de simulación y el aprendizaje suele ser un poquito más barato en cuanto a ese aspecto y un poquito mejor porque desarrollan los reflejos y la capacidad de tomar decisiones en milésimas de segundo, que sobre todo en un ambiente militar pues es necesario, ¿no? Súper interesante. Como conclusión, ¿los videojuegos son buenos o malos? Ninguna de las dos. Exacto. Así como ni la tecnología es buena o mala por naturaleza o por esencia, tampoco los videojuegos. Depende mucho quién hace el videojuego, para qué lo hace y quiénes lo juegan y cómo lo juegan. Sí, así que si te gustan los videojuegos, sigue jugando. Y déjanos tus comentarios. Sí, estaría genial. ¿Qué videojuegos nos recomiendan? Digo, aprovechando y a propósito de los gustos que hemos mencionado, si consideras que hay alguno que no mencionamos y que haya sido pionero con el que tú hayas crecido y digas, no mames, este faltó, o alguna recomendación, déjanosla, porque yo sí quiero conocer nuevos juegos. También les recordamos que este programa solo lo pueden ver en YouTube, sin embargo también pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Radio Borol está en Instagram, está en YouTube y está en TikTok, donde vamos a subir pues contenido relacionado a esto y quizá encuestas o algo para interactuar con la comunidad. Así que si ya llegas hasta acá, te pedimos 1 que te suscribas y 2 que vayas a seguirnos en nuestras redes sociales. ¿Algo más que quieras decir ya para cerrar? Sí, que cuando hablamos de Mario Bros. No hablamos de su principal competencia. ¿Qué? Sonic. Ah, sí, sí. Es cierto. ¿Alguno de ustedes jugó Sonic? Ay, sí. Y tampoco hablamos de las películas de videojuegos, ¿eh? Fíjate, eso también se nos debería de haber una parte 2. Sí. Parte 2 de videojuegos. Enfocado a películas de videojuegos, ¿no? Porque hay muchas películas de videojuegos. Películas y cultura de videojuegos. La cultura de los videojuegos. La cultura geek. Juego mismo. No, también puede ser la cultura geek, ¿no? Porque eso engloba videojuegos, películas, anime y todo eso. Me llama bastante la atención. Bueno. Pues sí. Exacto. Bueno, pues que así sea. Entonces, pues bueno, nos vemos en otro episodio. Salud.